Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 10. Están profundamente dormidos. Koudi murmuró, mirando a través de la puerta entreabierta de la habitación que estaba junto a la sala de estar, donde Sara y Miai dormían juntas en una cama. Dado que era casi medianoche, no era extraño que estuvieran en la cama, pero ya llevaban 8 horas durmiendo. Como se predijo, sus cuerpos desnutridos deben haber sufrido una gran tensión. Hanf, eso es lo que obtienen por estar tan absortos en jugar justo después de haber comido. Estás diciendo eso, pero no jugaste con ellos. Solo lo hice porque no se callaban. Tal vez debido a lo felices que estaban después de comer, no solo Miai sino también Sara parecían haberse encariñado con Harold. Se habían abierto tanto a él que una vez que finalmente se cansaron de jugar, terminaron quedándose dormidos contra él. No se habían despertado desde entonces. En caso de que se despertaran, Harold preparó y sirvió la cena, pero a este ritmo, sus comidas podrían convertirse en el desayuno de mañana. No es muy persuasivo decir eso mientras preparas bocadillos, ¿sabes? Estoy matando el tiempo. La verdad era que Harold y Koudi no tenían nada que hacer hasta que la esposa de Finnegan regresara a casa. Por lo tanto, cuando Koudi se quejó de que estaba un poco hambriento, Harold utilizó este tiempo libre para preparar algo ligero para que ambos comieran. Dicho esto, todo lo que hizo fue cortar rebanadas gruesas de carne seca que se cocinaron en la superficie y se sazonaron con pimienta. Esto era tan simple que incluso Sara podría hacerlo. Normalmente, él acompañaría este tipo de bocadillo con algo de sake, pero no estaba lo suficientemente loco como para tomar un trago en la casa de un extraño por su propia voluntad. En su lugar, decidió conformarse con la sopa de verduras que preparó al mediodía. Estaba ligeramente sazonada, por lo que no iba bien con el sabor muy salado de la carne seca. Después, Harold tuvo que lidiar con los chanchullos de Koudi, que se burlaban de él repetidamente hasta que sintió la presencia de alguien afuera. «Ella está aquí, ¿eh? ¿Cómo lo supiste? Puedo sentir la presencia de una persona que arrastra sus pasos hacia aquí. Estoy seguro de que es ella. Dime, no te estás alejando del resto de nosotros, los humanos, demasiado rápido. Lo que sea, solo date prisa y ve a recibirla». «Sí, sí». Presionado por Harold, Koudi fue a la puerta de la casa. En lugar de esperar dentro de ella, probablemente era más seguro que Koudi la saludara en la puerta. Incluso entonces, probablemente todavía parecería sospechoso. De repente, encontrar a un extraño en su casa la conmocionaría, haciendo que se mantuviera alerta sin importar nada. Pero Koudi al menos podría evitar que ella hiciera un escándalo diciéndole que él era el antiguo compañero de trabajo de su marido. El problema era que Harold, no satisfecho con solo entrar a la casa, había ido tan lejos como para pedir prestada la cocina por aburrimiento. Confió la explicación de esa parte a la lengua simplista de Koudi. Era un papel más importante que asignarle a él que solo ayudarlo a cocinar. Mientras sus pensamientos iban por todo el lugar, Harold se sentó y esperó a que Koudi regresara con la señora de la casa. Después de unos minutos, la esposa de Finnegan y Harold finalmente se conocieron. «Un placer conocerte, mi nombre es Cynthia. Soy Harold Stokes. Lo siento, no es del tipo sociable». «Aún así, no es un mal tipo, confía en mí, está bien». «Entonces, de todos modos, querías hablar sobre mi esposo». Probablemente ella tenía algunas sospechas sobre esta situación abrupta, pero afortunadamente, ella siguió adelante con la conversación. Esto testificó su desesperación al encontrar algún indicio de esperanza en la condición de su esposo. Harold dirigió su mirada hacia Koudi con una mirada que decía, «Explica la situación en mi lugar». Su propia boca no era adecuada para explicar cosas, especialmente durante las primeras reuniones. Aferrándose a los pensamientos de Harold, Koudi comenzó a hablar. «Voy a ser directo. Podríamos haber encontrado una manera de mejorar la condición de Finnegan. ¿Es eso cierto? Sí. Pero no hay garantía». Koudi dio a entender que había una posibilidad de fracaso completo. Harold lo miró, pensando, puede ser inesperadamente serio cuando quiere, bueno, como hombre que ocupa una posición autoritaria dentro de la organización reputada de la Orden del Santo Caballero, naturalmente podría adaptar su discurso a cualquier situación. Sin embargo, el que estaba anormal aquí era Harold,
cuya boca solo podía pronunciar palabras ásperas y arrogantes cada vez que hablaba con alguien en cualquier situación, excepto por sus padres. ¿Cuánto costará? Las palabras de Cynthia sacaron a Harold de su tren de pensamientos. De hecho, uno normalmente no asumiría que tal tratamiento podría ofrecerse de forma gratuita. Eso fue especialmente cierto para aquellos que llevaron vidas difíciles. Sin embargo, Coady no era tan frío. Era un hombre con una personalidad más o menos adecuada, no iba a hacer ninguna petición absurda. Con esa convicción, Harold se mantuvo alejado del papel de un oyente. Eso es hasta que Coady comenzó a mirar hacia él. ¿Qué? Si tienes algo que decir, dilo con claridad. No es que tenga algo que decir. Es solo que no podríamos hacer esto sin tu espada, por lo que depende de ti decidir. ¿En qué demonios estás? Solo estoy aquí para prestar un arma. Para Harold, descubrir si podría eliminar exitosamente el lavado de cerebro de Justus de Finnegan sería una recompensa adecuada. Algunas otras preguntas permanecieron en su mente, pero ahora no era el momento de abordarlas. En resumen, Harold le estaba diciendo a Coady que decidiera por su cuenta. Bueno, entonces, supongo. Realmente no tiene que pagar nada por el tratamiento. Está bien. ¿Cómo podría hacer tal cosa? Si logras curar a mi esposo, ¿cómo podría ofrecerte nada a cambio? Bueno, quiero decir, veo tu punto, pero, ya sabes. La razón por la que Coady estaba siendo evasivo era que, aunque dijo que iba a ser gratis, el tratamiento acabaría con la vida de Finnegan. Sin embargo, si él le explicara eso, Cynthia podría tener el reflejo común de rechazar el tratamiento en el acto. Incluso si ella aceptaba, no era fácil ponerle precio a una deuda que salva vidas. A Coady le estaba resultando visiblemente difícil encontrar una respuesta. Mientras tanto, Harold se preguntaba cómo él mismo iría a persuadirla. Harold entendió los sentimientos de Cynthia, pero no quería perder tiempo inútilmente en esto. Planeaba probar de inmediato el tratamiento en Finnegan y luego devolver los resultados, sean buenos o malos, a Coady y Cynthia. Él ya había tomado su decisión. Si te doy un precio ahora, ¿crees que alguien como tú tendría el dinero para pagar, o quizás estás pensando en dar algo de valor que compense el costo? Pero cuando Harold trató de intervenir para ayudar a persuadir a Cynthia, esas fueron las palabras que salieron. Por no hablar de Coady y Cynthia, incluso Harold se quedó sin palabras por lo que había escapado involuntariamente de su boca, una boca que no entendía el concepto de sutileza. A pesar de eso, sabía que la atmósfera se volvería demasiado pesada y se hundiría hasta el punto de no retorno si se mantenía en silencio. Mientras se lamentaba por su descuido, Harold siguió el impulso de sus palabras anteriores y continuó hablando. Pero no tienes nada de eso, ¿verdad? Y si de alguna manera tienes pocos ahorros, ¿no deberías usarlos para hacer que esas mocosas tuyas tengan una comida decente para en cambio? Eso es. Tienes razón, pero no corra la boca sobre cosas que no puede hacer. No necesito la gratitud de alguien como tú. Harold, vas demasiado lejos. Solo estoy señalando los hechos. ¿Tú entiendes? Puede rechazar el tratamiento o aceptarlo de forma gratuita, esas son sus únicas opciones. Es inútil pensar en otras opciones. Incapaz de soportar la violencia verbal, Cynthia agachó la cabeza avergonzada mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Al ver eso, Harold escuchó a su conciencia aullarle. Pero detener la conversación allí solo lo comprometería a ser nada más que un bastardo de mano alta que hablaba palabras desagradables sin ningún propósito. En un apuro por encontrar una solución, Harold momentáneamente resolvió poner un freno a su conversación y compensar sus palabras con sus acciones, en su lugar. Se puso de pie y recogió un poco de la sopa de verduras todavía humeante en un tazón, luego colocó el cuenco frente a Cynthia, cuya cabeza aún colgaba de vergüenza. Esto es, antes de comenzar a soltar tu boca, bebe esto. Aunque Coady y Cynthia parecían estar tratando de descifrar esta acción repentina, Harold simplemente pensó que beber algo caliente la ayudaría a calmarse. Era difícil saber si ella entendía sus intenciones, pero todavía tenía un poco de sabor de la sopa. Es delicioso, por supuesto que es. Soy el que lo hizo. ¿Tú hiciste esto? Sí, y algunos otros platos, también. Al decir eso, Harold tomó las comidas que quedaban del almuerzo y las colocó en la mesa. Sus movimientos eran suaves y controlados como si fuera un camarero entrenado. A la presión de Harold, Cynthia comenzó a comer. ¿Cómo está el sabor de una comida decente? Es delicioso.
Es tan delicioso que podría hacerme llorar. Pero ya estás llorando, pensó Harold, pero naturalmente se guardó esa ruda respuesta para sí mismo. A decir verdad, la cocina de Harold no fue excepcional. Dejando a un lado a los cocineros profesionales, su cocina no podía compararse con nada de lo que las amas de casa del vecindario podían hacer. El hecho de que su comida fuera suficiente para hacer llorar a Cynthia atestiguaba cuán empobrecida estaba la familia. Por otro lado, Harold no estaba seguro de si sus lágrimas eran por la comida o si eran los remanentes de las lágrimas que derramó por vergüenza, ¿correcto? Sus mocosos también se alegraron cuando comieron esta comida completamente regular. Incluso se alegraron cuando les compré una simple pastilla de jabón. ¿Por qué fuiste tan lejos para ellos? Tú mismo lo dijiste, no tenemos nada con qué pagarte. Si Harold pudiera responder simplemente quería que los niños sonrieran, al instante dejaría una buena impresión en Cynthia. Desafortunadamente, no era un joven tan bueno, lo hice por capricho. Pero no es que no tenga nada que ganar con esto. Habrá algunos beneficios para mí si el tratamiento tiene éxito. Mirando a la cara de Cody, vio una expresión que decía, espera, no me enteré de eso. Harold le había ocultado a Cody información sobre sus objetivos porque no estaban relacionados con él, pero al pensar en eso, las negociaciones podrían haber progresado mucho más suavemente si él simplemente se lo hubiera dicho. Sin embargo, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Siendo ese el caso, sentí que era generoso esta vez. Soy un aristócrata, puedo concederte un favor solo porque me da la gana y puedo castigarte con la misma facilidad. Harold sabía que era cruel escuchar eso, pero había algo de verdad en lo que decía. No tenemos las mismas posiciones. Si quiero que hagas algo, lo haces. No puedes elegir. Pasa eso a través de tu grueso cráneo. La cara de Cynthia se volvió sombría. Su expresión reveló su ira hacia el arrogante Harold, su desdicha por su propia falta de poder y su resignación hacia este mundo cruel donde los débiles estaban a merced de los fuertes. Pero justo cuando estaba a punto de dejar que esas emociones la abrumaran y ceder a las palabras de Harold, una cierta voz vino a despertarla. Era la voz de nadie más que de Harold, él mismo. Sin embargo, si no puedes aceptar eso, haz un juramento aquí mismo. Jura que se volverá lo suficientemente fuerte para tener su propio libre albedrío y para proteger a los que quiere proteger. Si puedes hacer ese juramento, te prestaré el dinero para el tratamiento. Naturalmente, será caro, mucho más de lo que puede pagar. Sabiendo eso, tomará un préstamo o me dejará solo y me permitirá hacer lo que vine a hacer aquí. ¿Está realmente listo para caminar en una carretera empinada y obtener lo que quiere en lugar de esperar en vano a que lo alimenten como una cría de aves abandonada? En resumen, Harold le estaba diciendo que aceptara el tratamiento de forma gratuita y terminara las cosas aquí o que tomara un préstamo y lo pagara más tarde. Esta fue una oferta maliciosa para hacerle a una mujer cuya familia era tan pobre que no podía permitirse cuidar adecuadamente de su hogar. Harold era muy consciente de eso, pero estas eran dos opciones que finalmente giró, ya que tanto él como su desagradable boca deseaban acabar con las cosas rápidamente. Bueno, ella probablemente va a elegir la primera opción. Podría lastimarla emocionalmente, pero dejaré que Cody se encargue de eso. Eso era lo que Harold estaba pensando mientras esperaba la respuesta de Cynthia. Entiendo. Acepto tu proposición. ¿Es eso así? Entonces, sí, haré el juramento aquí. Me haré lo suficientemente fuerte para proteger a mi esposo y mis hijos. Y no importa cuánto tiempo me lleve, le devolveré este favor sin falta. ¿Qué? Harold se quedó estupefacto. Ella escogió el préstamo, se da cuenta de lo difícil que será para ella. Mientras pensaba eso, Cynthia se levantó de su silla, se arrodilló frente a él y agachó la cabeza. También juro mi mayor lealtad a tu noble yo. El ambiente ya no era el adecuado para que Harold dijera que ella no tenía que ir tan lejos. Frente a un desarrollo que descarriló lejos de sus objetivos, Harold hizo su mejor esfuerzo y respondió fríamente, Hanf, guarda esas palabras para cuando tu marido despierte, si lo hace. Eso era todo lo que podía hacer. Pero este giro de los acontecimientos resultó satisfactorio al final, ya que le permitiría probar el tratamiento en Finnegan sin demora. Oh, veo lo que hiciste allí. Toma, un préstamo, o déjalo, solo. Buen juego de palabras. Por el momento, Harold se abstuvo de gritar, no estaba haciendo un juego de palabras, imbécil. A Cody, que estaba de pie junto a él,
y decidió pisar su pie. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.